Buenas noches, soy el narrador y hoy nos adentraremos en experiencias paranormales de brujas. Mi nombre es Mariano y nací en un pueblito escondido entre las sierras del norte de Oaxaca, donde los caminos son de tierra y la niebla baja como un manto cada tarde. No teníamos luz eléctrica hasta hace unos años. El monte siempre ha sido un lugar que se respeta, no por los animales, sino por lo que no se ve y lo que se siente. Esto que les voy a contar me pasó hace más de 20 años, cuando todavía era un joven leñador y vivía con mis padres y mis dos hermanos. Nos manteníamos cortando y vendiendo leña y a veces ayudábamos a otros a levantar milpas y a limpiar terrenos. En aquel tiempo era muy común escuchar historias de brujas que bajaban a las casas en forma de bolas de fuego y que chupaban a los niños o que se metían en el cuerpo de los animales. Realmente yo eso nunca lo había creído. Pensaba que eran cuentos para niños y para asustarnos. Pero un día el monte me mostró todo lo contrario. Era un jueves de luna llena y me fui con mi padre, Hilario, a cortar unos troncos grandes que habíamos dejado marcados cerca del encino, un árbol viejo y enorme que parecía haber sido abierto por un rayo. Ya hacía muchos años. Algunos le decían el guardián del monte. Se rumoraba que allí rondaba una bruja, que por la noche se oía llorar y también se escuchaba reír y se burlaba de uno, pero yo realmente nunca lo creí. Subimos temprano con los burros cargando el machete, la sierra y la cuerda y una botella de aguardiente, porque hacía mucho frío. Todo iba bien hasta que empezó a oscurecer. Los pájaros dejaron de cantar y el aire se volvió un poco más espeso, como si el monte mismo estuviera conteniendo la respiración. A Hilario se le rompió una cuerda y tuvo que regresar al campamento por otra. Yo me quedé solo acabando de cortar el tronco principal. Y ahí fue cuando lo escuché por primera vez. Una risa bajita, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. No era una niña, ni tampoco era de una mujer. Era una risa hueca y seca, como si hubiera atorado en la garganta de alguien que ya no estaba vivo. Me detuve y miré alrededor, pero no vi nada. Pero el silencio me empezó a apretar el pecho. Pensé que era Hilario jugándome alguna broma, así que le grité que dejara de estar haciendo payasadas. Pero no hubo respuesta. Solo la risa que sé ahora se sonaba un poco más cerca de donde estaba yo, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe con la sierra en la mano, pero no vi nada, así que me hice a un lado del árbol del encino. Ese árbol, rajado por la mitad, empezó como a crujir, como que a mover las ramas. Vi, juro que por la luz de mi madre, que vi una figura salir dentro del hueco de ese árbol. Era una mujer. Estaba agachada con el cuerpo cubierto de lodo y el pelo enmarañado y los ojos brillantes como carbones encendidos. No caminaba, se deslizaba como si el suelo la arrastrara. Yo me paralicé. Ella alzó la cabeza y me dijo algo que no entendía muy bien, y en una lengua un poco extraña, como si hablara al revés. Después abrió la boca y lo que salió de ahí no fue una voz, fue un chillido agudo,
tan fuerte que me hizo sangrar la nariz. Corrí como nunca hubiese corrido yo en mi vida. La leña quedó tirada, la sierra también. Solo quería alejarme del árbol, de esa cosa. Pero de repente el camino cambió y yo no veía los mismos árboles, no veía el mismo camino. Volví a como querer concentrarme, pero realmente estaba perdiendo la cabeza. Yo no sabía si era de noche o si había entrado en otro tiempo. Empecé a ver figuras entre los árboles. No tenían forma exacta, pero se veía algo que me observaba y me perseguía, y una risa burlona que se escuchaba a mis espaldas. Y de repente pude ver cómo algo estaba flotando. Cuando por fin Hilario me encontró era casi el amanecer. Dijo que me había estado buscando por más de 5 horas, que escuchaba gritar, pero no podía ubicarme de dónde venían los gritos, y era yo perdido. Cuando me encontró, yo estaba parado frente del encino, hablando solo, con la mirada perdida y los labios llenos de tierra. Realmente no me acuerdo de eso. Yo lo sé porque él me lo dijo. Solo sé que desde aquel día nunca volví al monte solo, de verdad, lo juro. El árbol sigue ahí partido igual que siempre, pero ahora está rodeado por un cerco de piedra que nadie se atreve a tocar. Dicen que si lo miras demasiado tiempo, te habla, que si te atreves al monte a entrar sin permiso, esa bruja reclama lo suyo. Yo, hasta la fecha, realmente no sé si era bruja, o algo más antiguo, o algo que siempre ha vivido dentro de ese árbol. Sea lo que sea, esa fue una experiencia que dejó marcada mi vida. Sigamos avanzando a la siguiente historia. Yo me llamo Genaro. Nací y crecí en la sierra de Sotepán, en Veracruz. Allá en esas tierras donde la nieblina se esconde entre los árboles. Uno aprende desde chico a no hablar fuerte en el monte, a no silbar de noche y a no caminar solo por los caminos viejos. Mi abuelo decía que si el monte es un ser vivo, y que lo que se esconde detrás de sus ramas tiene oídos y tiene dientes. Esto me pasó cuando tenía 33 años. En esa época yo era parte de una cuadrilla de hombres que se encargaba de abrir brechas en el monte para una empresa de madera que venía de afuera. Nos pagaban muy bien, pero lo que nadie nos advirtió era que estábamos cortando árboles en tierras que no eran solo de la naturaleza, sino que en esos árboles se escondían espíritus malignos. Nadie nos advirtió de eso. El primer aviso lo tuvimos una noche de marzo. Estábamos acampando en un claro, a unos 6 kilómetros del pueblo más cercano, cuando uno de los muchachos, Pascual, empezó a gritar y se empezaba a revolcar en su hamaca como si lo estuvieran quemando. Cuando lo logramos a despertar, no podía hablar, solo lloraba y señalaba hacia el monte. Al día siguiente se fue, no dijo ni adiós, regresó al pueblo y no quiso volver a ir a trabajar con nosotros. Uno pensaría que se trató de un mal sueño, pero esa misma noche yo fui testigo. Salí a orinar al filo de la madrugada, cuando la luna estaba alta y el viento apenas se movía. Y allí en la orilla del claro vi una mujer de cabello largo, vestida de blanco, parada sin moverse, descalza, con la cabeza aliada como si le hubiera roto el cuello. Pensé que era alguna paisana perdida,
hasta que se desvaneció enfrente de mis ojos. No caminó, no corrió, solo se desapareció como si no hubiera estado ahí nunca. Los compañeros empezaron a hablar de brujas, de que el monte estaba encendido, que habíamos molestado algo. Yo todavía no creía hasta que vino la guerra. Así le decíamos nosotros. No fue una guerra como la de los libros, fue una guerra silenciosa entre los hombres y los que se habían escondido. Todo empezó una noche que fuimos a tumbar un árbol que los viejos del pueblo llamaban ahogado. Era una ceiba vieja, enorme, que tenía un hueco en medio donde decían que vivía un espíritu maligno. Nosotros no sabíamos nada, nos dijeron que ni lo tocáramos, que era mejor rodearlo, pero el patrón insistió en que lo cortáramos. Y pues nosotros somos los trabajadores, así que obedecimos. Esa noche el monte se volvió nuestro enemigo. Primero se fue la luz de nuestras lámparas, luego los machetes empezaron a desaparecer y alguien gritó que vio un animal caminando en dos patas, cubierto de ramas y de lodo y con los ojos rojos. Y después vino un airazo, pero horrible, un viento nos azotó por todo el monte. Pero no era un viento normal, era frío y denso, como si el monte mismo estuviera respirando sobre nosotros. Y se escucharon voces, no palabras, voces que rezaban. Se reían, susurraban nuestros nombres. Uno de los compañeros, Jesús, empezó a sangrar por los oídos. Otro, Nicolás, se desmayó. Cuando se despertó decía que había visto a su madre muerta entre los árboles, con la piel arrancada. De verdad yo ya estaba perdiendo la cabeza, no sabía qué estaba pasando en ese momento. Yo sentí que me jalaron los pies y me arrastraron varios metros. Sentía que algo me susurraba al oído, pero no podía entender las palabras. Y era como cantos antiguos de un idioma que yo no entendía. Pero el tono era muy claro, no nos querían ahí. Escapamos esa misma noche, dejamos todo, machete, gasolina, comida. Tuvimos que caminar toda la madrugada, heridos, golpeados y temblando. Cuando regresamos al pueblo fuimos directo con don Modesto, un curandero del pueblo. Él nos miró con mucha tristeza y solo dijo: no les avisaron, deberían de haber ido protegidos. Talar árboles sin permiso es muy peligroso en esas zonas boscosas. No porque tengan otro dueño, sino porque esas zonas boscosas son vírgenes y es muy propensa para que muchas brujas se refugien ahí, hacen rituales y muchos espíritus malignos están dentro de la densidad de las montañas. Así que nos regañó, pero nos hizo una limpia y agua bendita que nos dio. Pero 3 de los muchachos nunca volvieron a hacer lo mismo. Uno se colgó, otro se fue a vivir solo al monte y lo encontraron muerto semanas después, con la boca llena de tierra. Y uno que quedó mudo, que meses después se fue a vivir a una casa solito y empezó como a enloquecer. Yo me fui del pueblo por unos años. No quise saber más de eso. A veces me despierto
pensando en todo lo que pasó aquella noche. Realmente existen cosas que uno desconoce